Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven y me escuchan aquí en Pauta. Estoy caminando, pisando las hojas del otoño en mi jardín como todas las tardes. Acabo de abrir la verja de madera de mi jardín y me preparo para un paseo peripatético en mi jardín con una buena conversación. Pero una vez a la semana me gusta cruzar desde mi jardín al patio de la escuela a conversar de educación. El tema que debiera estar en el centro hoy día de todo, debiera ser realmente la preocupación nacional por excelencia, ¿no? Como lo fue en el siglo XIX, en algún momento en la conversación del país. Y aquí voy caminando al patio de la escuela, ya se escucha el sonido de las campanas, de los niños, la vibración, la vitalidad de nuestras escuelas. Y cada vez que entro a la escuela es inevitable encontrarme con ella, la gran inspiradora, Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. ¿Saben cuál fue una de las misiones y pasiones de Gabriela Mistral y que se ve en sus escritos pedagógicos? La belleza. La belleza con B mayúscula. Se preocupó, se obsesionó con la idea que había que llevar belleza a la escuela, que el profesor debiera hacer clases bellas, que la belleza no podría estar ausente en ninguna parte en la educación. Lo estético, en el sentido más profundo, obvio, está de la belleza. Por eso que ella vivía muy contenta, Gabriela Mistral, de saber que voy a conversar con un artista, con un destacado músico, un gran pianista chileno, que no solamente vive con la belleza, regala belleza en cada uno de sus conciertos, sino que además de regalárselos a su público, el público entre comillas culto que va a los conciertos de piano, esa minoría que va a los conciertos de piano, sino que lleva la belleza de la música a las escuelas, las ha llevado a escuelas municipales, escuelas públicas, escuelas privadas, en una tarea que yo he considerado absolutamente poética y por eso que lo hemos invitado hoy día acá a conversar conmigo en el patio de la escuela. Quiero presentarlo. Él es Felipe Brown, es viñamarino, estudió piano desde muy pequeño, de los 8 años, a los 11 años, así son los músicos, ¿eh? Entró a la Facultad de Música de la Pontificia Universidad Católica. Fue alumno de la gran pianista Frida Kahn y de ahí para adelante la historia él mismo nos las va a contar, es una historia apasionante de poder acceder a estudiar con grandes maestros del piano en Tel Aviv, en Alemania, en Inglaterra, además de recorrer varios países del mundo, como digo, regalando belleza, porque no hay nada más emocionante, para mí por lo menos, que escuchar música en vivo, es decir, escuchar a un concertista, a un pianista, a un coro, ahí, en vivo, en presencia, ¿no? Es tan distinto que escucharlo en Spotify, con los audífonos, en el gimnasio. Sí, también se disfruta, pero no es lo mismo. No es lo mismo el ritual. Felipe, un gusto de saludarte y un placer de conversar contigo esta tarde aquí en el patio de la escuela junto a mi jardín. No, el gusto es mío, pues el placer también, porque para mí yo siempre te he admirado, creo que has buscado la belleza en todas tus cosas, en todas las actividades que has hecho, entonces es muy bonito que sentirme acogido por ti y poder presentar un poco lo que estoy haciendo en los colegios.
Yo llevo varios años ya, pues en 2010, y esto surgió de algo muy especial, porque me llamó una amiga, se llamaba ella Alicia Mervilá, no sé si la conociste alguna Sí, vez. claro que la conozco, por supuesto que la conocí. Claro, la Alicia es la hermana de la Magdalena, entonces ella falleció hace algunos años. Entonces la Alicia me llamó y me dijo, oye, hubo este terremoto terrible, ¿por qué no tocamos un concierto para juntar fondos para Pintué? Entonces yo le dije, ya, pues feliz, pues hagamos un concierto. Di el concierto y después de eso ella se empezó a movilizar y como tenía la red cultural, eh, decidió hablar con un colegio muy pobre que había ¿cómo se llama este sector de La Legua? Se llamaba el famoso Colegio Obispo Vicuña. Y entonces eh, conectó con el colegio y dijo, ya, hagamos concierto acá también. Entonces fui para allá y la directora fue encantadora porque me recibió, las niñitas estaban vestidas como de primera comunión, así como el ritual absoluto. Lo entendieron perfecto el primer minuto. Hubo un silencio así, pero precioso, ¿ah? Como esperando la aurora, ese silencio de la mañana. Y llegué y me puse a tocar y toqué, yo siempre he tocado programas igual que en el Teatro Municipal, no he cambiado el centro, el foco, porque la música en sí tiene un mensaje profundísimo. Entonces uno no puede recortarla ni colocar cosas como para rellenar. Entonces, yo partí tocando sonatas de Beethoven, obras de Chopin muy importantes, como baladas. Y bueno, les toqué esto a los niños emocionados, hacían dibujos, me saludaban con cariño, estaban felices. Y esto se empezó a replicar en miles de colegios. O sea, yo he cubierto más de 100.000 niños a la fecha, más o menos, y he ido a cuántos colegios hable. Años que antes, prepandémico, hacía 59, 58 conciertos anuales. Después de la pandemia pasó como un bajón. Por supuesto de la pandemia no hubo nada. Hubo unos conciertos que parecían un chiste, porque tenía que ir a un colegio todo vacío, no había nadie, yo tocaba solo y me filmaban, era una cosa rarísima. Fíjate que Eh, me recuerda un cuento del escritor uruguayo Macedonio Fernández. Elisberto Hernández, que era pianista y un concertista pero era vendedor de calcetines, era vendedor ambulante, viajero, y llegaba a pequeños pueblos y lo único que quería que lo escucharan era hacer conciertos. Y llegaba a unos teatros vacíos donde no había nadie, y de repente había una persona sentada, pero él tocaba su... ¿Te imaginas así como el personaje del cuento de Felisberto Hernández? claro, sí fue en la pandemia, fue muy divertido. Y bueno, pasó ese tiempo y ahora se recuperó un poco, pero se recuperó a 30 conciertos, 35 y así. Ha sido difícil encontrar fondos para eso, pero bueno, en eso estamos. Y la Pero, idea es pero, pero, llevar una, la belleza, como dices tú, po. pero una tremenda cruzada. Vamos a entrar un poco más en profundidad en eso, el sentido Sí, que tiene la música, el efecto que producen los niños, etcétera. Pero quiero que nos cuentes un poco tu historia. Es decir, a ver, alguien que a los 8 años empieza a estudiar piano, que a los 11 años entra a la Facultad de Música de la Católica, bueno, y el camino que tú hiciste con distintos maestros. Por ejemplo, partiste a Tel Aviv. Cuéntame eso. Estuviste con un claro. gran pianista y un gran maestro. ¿Qué significó esa experiencia para ti como pianista, como artista, etcétera? Cuéntanos un poco eso, como Sí, alumno. te voy a resumir un poco para que tengas una idea general. Mira, yo cuando tenía 10 años, un poco más chico, me acuerdo que la profe de esa época me dijo, ella se llama Liliana Colzani, una persona que falleció hace muchos años, y era pianista. Y me dijo la Liliana, toquemos el preludio número 4 de Chopin, que en mi menor, maravilloso. Me puse a tocar el preludio y después de tocarlo un par de veces me emocioné y me puse a llorar así, pero así profundamente, no amargamente, profundamente. Y, y después levanté la cabeza del teclado y dije, esto es lo mío, no voy a soltarlo nunca más. O Y, sea, fue un y me- encuentro, te estaba esperando la música a ti.
Vino a tu Sí, encuentro. muy misterioso, muy misterioso. Fue como una luz, una revelación. Es muy vocacional la música, porque hay que dedicarle muchas horas. Entonces, bueno, me puse a estudiar como loco y entré a la Universidad Católica, estudié ahí con la Frida Kahlo, terminé la carrera muy poco después de haber terminado el colegio. Entonces, yo me acuerdo que partí primero a Tel Aviv a estudiar con Ari Bardi. Y la razón fue porque yo participé en el concurso internacional Luis Sigal de Viña del Mar. No sé si existe todavía. Famoso, famoso concurso, sí, Fue sí, muy sí. famoso y era muy importante en su época. Y yo salí mejor latino, mejor americano clasificado del concurso y recibí un premio y todo, pero no llegué a las finales mismas. Entonces ahí ganó un chiquillo que era israelita. Entonces estaba el profesor de jurado. Y me acuerdo que había un encuentro que se realizaba en el Hotel Miramar eh, y de los chiquillos que tocábamos con los profesores del jurado y se produjo ese encuentro, ¿no? Y me tocó hablar ahí con Ari Bardi, que era el profesor del niño que ganó el concurso. Entonces hablé con él y yo emocionado, o sea, era impresionante ese momento y le dije, ¿podría yo ir a estudiar con usted a Tel Aviv? Y él me dijo, por supuesto. Y así partí. Es fantástico. Y dime, ¿qué fue lo que aprendiste ahí, así en breve, para que alcancemos a contar toda tu historia, sino porque está apasionante, vamos a tener que hacer dos programas, porque es una larga y fascinante historia, la tuya como concertista y luego la historia de cómo tú has llevado la música a los colegios. Claro, no, bueno, ahí partí. Bueno, este caballero era muy especialista en la música clásica, más bien Mozart, ese tipo de música. Y bueno, ahí aprendí un poco lo que es el ritmo, a contar bien las frases. También sabía mucho de Beethoven. Estudié con él la sonata 32 de Beethoven, la hicimos insistentemente, la trabajamos mucho. Y después de eso, partí a Inglaterra directo. Yo me fui porque él me dijo que él conocía a una persona en Inglaterra que era el mejor profesor de técnica pura. Ujú. Entonces, porque yo le quería pedir a él que me ayudara en el tema de cómo resolver problemas imposibles en el piano, muy difíciles. Y me dijo, bueno, yo conozco una persona que te puede ayudar en eso. Y se llama Peter Feuchtwanger. Entonces, llegué a Inglaterra y le toqué un programa y él solo tenía 8 alumnos. Eh, y la probabilidad de que quedara era bien baja. Entonces le toqué el programa completo, un programa como se hace un recital de piano en el fondo. Y el caballero me dijo, ya, te acepto de alumno. Así que fue un milagro esa cuestión. Y así que me quedé estudiando con él en Londres y tuve la suerte de conseguirme la beca del Consejo Británico, del British Council. Oye, te voy a Entonces, hacer una pregunta, perdón, Felipe. mm, Tú al comienzo dijiste que la música es una vocación, es dedicarle una vida. Los músicos tienen que ser casi unos ascetas, son como unos monjes que se claro. dedican a la música. Tú eras niño, eras muy joven. Me imagino que también se viven momentos de soledad, el estar en otro lugar, en otros países, a lo mejor no con la familia. ¿Cómo se concilia eso? Bueno, la pasión por la música, la exigencia de la música y lo que te va pasando a ti personalmente como ser humano. ¿Cómo se va trabajando eso, Felipe? Sí, difícil, ¿ah? Por eso yo generalmente les recomiendo a los chiquillos que se vayan a una universidad donde hayan más alumnos. Porque a mí me pasó que, claro, partí yo a Tel Aviv, que era un grupo de gente muy agradable y conversábamos con los chiquillos y era bien divertido porque yo no sabía hebreo, entonces me traducían a mí. Yo era el Ya. único pianista no judío en un ambiente Ya. totalmente judío, entonces era lo más divertido que me miraban como bicho absolutamente raro ahí entre medio. Lo pasé muy bien, era simpático, pero la técnica pura no la tenía este profesor, no sabía cómo, esa parte no la enseñaba tan bien, entonces me ayudó, me dijo, ándate a Londres, pero
Por otro lado, la dificultad era que quedaba solo con este profesor. Tenía un par de clases en la semana y el resto era solitario. Eso es lo que te Entonces, digo, cómo se enfrenta esa soledad, cómo se enfrenta la angustia que pueden aparecer ahí, eh, eh, propios no, de... es súper difícil, súper difícil. Yo no lo recomiendo, ¿ah? Porque fue como casi de vida o muerte la cosa. Eh, Ahora, claro, si uno lo mira para atrás, fue muy enriquecedor, pues aprendí mucho porque lo único que hacía era estudiar piano, era como fanático absoluto. Pero no es recomendable a un joven porque te puede perturbar, te desbalancea todos los Te sentimientos, desequilibra emocionalmente. te Bueno, desequilibra pero absolutamente. tú Sí. descubriste en algún momento que esa música que tú habías aprendido con los grandes maestros podía ser fuente de esperanza, que es lo que tanto necesitan los jóvenes y los niños de hoy. Esperanza. Claro, Es sí, que en un sí, bueno, mundo, para eso es el dolor, pues el dolor que uno sufre, que es tremendo, pero ese dolor que te hace crecer, te hace poner la mirada en el creador, ¿ah? Y yo puse la mirada en el creador, que le pedí, dame la mano, y me acuerdo que estiré la mano, así, al aire, y le dije, dame la mano, si no me caigo, no puedo solo. Y sentí una fuerza enorme, un apoyo en eso, y quise, cuando, no sé, se dio también la oportunidad. Cuando me casé, también yo me casé el 2002, hace hartos años, y fue muy bonito porque mi señora me acogió con todas mis mañas, con mañas de asceta. Entonces, imagínate eso, pues, un tipo que tiene cabeza de piano, que lo acoge sí. una mujer, o sea, era difícil, pues. Y bueno, me acogió mi mujer y hemos tenido 6 hijos, ha sido muy bonito eso. Y por otro lado, cuando estaba acá en Chile, yo dije, ¿qué hago? ¿Cómo se hace esto? Y apareció esta chiquilla, la Magdalena, o sea, no la Magdalena, la Alicia, después fue la Magdalena. Y ahí empezamos con este proyecto, con Piano Educa. Oye, Y sí, Felipe, bueno, sí. casi te has ido convirtiendo en un Bach por la cantidad de hijos. Oye, pues vas a llegar a tener, no sé, 12 hijos como Bach probablemente, ¿ah? No, Un gran músico y muy prolífico además, ¿no? no, Oye, eso es gracias, no sé, porque también se dio nomás, pues ¿qué voy a hacer? Pues yo pero tampoco soy una persona muy medida en el sentido de controlarlo todo, no creo, yo creo que yo no soy el que controla el destino de mi propia vida, nunca lo he creído. De hecho, me han sucedido cosas, todo me ha ido sucediendo y de esa manera he ido metiendo el piano en el mundo. Eh, qué maravilla, Felipe. A ver, esta música que es fuente de esperanza, ¿qué has descubierto tú? ¿A dónde nos lleva la música? ¿Y a dónde puede llevar la música a los niños? ¿Por qué puede ser tan importante, digamos, llevar esta música de alta calidad, de excepción, de los grandes maestros, de la gran tradición de la música? ¿A dónde lleva la música No, a la, un... la, la música es muy especial porque es el único lenguaje que es puro, que no necesita ni una traducción de parte del ser humano. El ser humano no tiene que escuchar conceptos para entender el contenido, sino que va directo, se va más allá del concepto y sin embargo tiene la estructura exactamente igual que el lenguaje. Uno tiene un tema con cabeza, cuerpo y cola, tiene conectores, tiene puentes que te llevan a un segundo tema que va a ser contrario al tema inicial, después tiene un desarrollo utilizando los elementos de los temas, todo muy organizado, muy meticuloso de parte de los grandes compositores, por supuesto, porque hay otros que no son meticulosos, pero los que son meticulosos es una cosa que comparan a veces la construcción de la Catedral de San Pedro con lo que sería la Pasión según San Mateo. La construcción misma, como cada ladrillo podría significar una nota musical, por decirlo así. Eh, Eh, Felipe, tú has dicho que la música lleva a lo más elevado del ser humano, ¿no?
Sí, Y permite, desde luego, eso permite ver la vida desde otra perspectiva. Ya eso es un salto tremendo para un niño, para un joven que se encuentra por primera vez con la música. Yo me imagino que muchos de estos niños de colegios públicos, algunos en sus más vulnerables, tal vez no habían tenido nunca la oportunidad de ver un concierto en vivo, ni siquiera a lo mejor de claro. escuchar música clásica, ¿no? ¿Qué te fue pasando? ¿Qué fuiste descubriendo de lo que pasaba con esos niños, sobre todo Sí, de colegios públicos chilenos, con la música que tú ibas presentando? mira, yo he ido a todos los colegios más extremos, a los más pobres de todos, porque el proyecto funcionaba así o funciona así. Y me he dado cuenta que todos los niños son iguales. Da lo mismo si es pobre, rico, millonario. Son todos niños y son todos muy necesitados de amor. Necesitan cariño, ser escuchados, necesitan arraigar su esperanza en algo concreto. Entonces, los niños en general están bastante solos en nuestra sociedad y lo que he notado es que la música realmente les cambia un switch porque me hacían preguntas. Yo después de los conciertos, yo siempre tengo un espacio de preguntas a los niños. Y en el espacio de preguntas, había niños que me preguntaban, ¿por qué me leo al alma esta música? O sea, ellos habían sentido un cambio dentro de ellos mismos. Eh, yo siempre he pensado que cuando se comunica este lenguaje tan profundo al alma, es un lenguaje de gente heroica, porque también existe música mala, así como existe música buena. La música de Beethoven, la música de Mozart, la música de Bach, incluso la de Chopin también, que tiene su lado muy triste, pero también tiene un lado maravilloso. Y lo mismo Liszt o Schumann. Todos estos grandes compositores son personas que dieron su vida por esta vocación. No les importó incluso morir. O sea, imagínate a Franz Schubert sentado en su cama muriéndose sin haber comido durante 10 días y a los 2 días después de eso se murió. Tenía un lápiz en la mano y estaba corrigiendo la última obra de él, que fue el Winterreise, el viaje de invierno. Entonces imagínate una persona sin comer, en un estado de dolor infinito, eh, como en la cruz de Cristo, por decirlo así, crucificado, ahí estaba corrigiendo una obra musical. Entonces, esa música no puede tomarse como una chacota. Tiene un sentido profundo y tiene un sentido de esperanza extraordinario, porque el orden, Dios lo que vino a hacer al mundo es ordenar el caos. Entonces, este caos que no iba para ninguna parte fue ordenado. Y la música es el primer ordenador del caos. De hecho, según algunas personas, se escucha un sonido inicial que crea el universo, ¿ah? Como pasa en no en el Señor de los Anillos, sino en Silmarillón, no sé si te acuerdas. Claro que sí, y espérate, en el Upanishad, un texto sagrado hindú, dice, en el principio era la sílaba Om, era un sonido. Claro, Om. ¿Ah? claro. Entonces uno podría decir que en el principio era la música. Eh, yo hablando con Juan Pablo Izquierdo una vez que también tenía que llevar unos conciertos a unas poblaciones en Santiago, unas poblaciones periféricas, tenían que presentar a Mahler y dijeron, este concierto de Mahler es muy complejo, estaba en el programa y les dijo a los músicos, vamos a tocar a lo mejor, no sé, un adagio, algo, o tal movimiento, pero el concierto completo es demasiado para mostrarlo acá. Y él me dijo, yo he estado en escenarios en Viena, en grandes lugares con públicos cultos, y nunca había sentido el silencio y la conmoción que sentí en esos lugares donde fui a tocar música. ¿Ya? Claro, Y es muy entonces necesario. claro, y hay una mirada errada, dice, de una parte de nuestra élite, que considera que hay que entregarle, digamos, lo menos difícil, lo que parece lo menos denso, y en vez de aspirar a lo más alto, cuando lo que hay que hacer es nivelar hacia arriba. No sé qué te parece a ti eso. Sí, pues la condescendencia es un pecado muy grave, porque el sentir desde tu pedestal que estás tú rigiendo la inteligencia de los demás es un poder muy, muy nefasto, muy,
en el fondo es privar de la posibilidad de algo bello a una persona solo por el hecho de considerarlo quizás menor o más débil o menos capaz, cosa que no es cierto. Yo he visto que los jóvenes chilenos, tanto de la clase más alta como las clases más bajas, tienen exactamente las mismas capacidades. Hay niños genios en cualquier parte y hay niños también que no son para nada genios, también en cualquier parte. Entonces, es como que son pequeñas estrellas que se esparcen en todo este sembrado gigantesco del mundo y esas estrellas caen en todas partes, no caen en un lugar específico. Entonces nosotros tenemos que ir a encender esos lugares para que esas estrellas se den cuenta que existen. Entonces, dar esperanza en ese sentido. Y yo he visto que esos niños son genios y están ahí escondidos detrás de una piedra nomás, pues, y hay que ir a buscarlo. Estoy conversando, caminando aquí en el patio de la escuela junto a mi jardín con Felipe Brown, concertista de piano, quien ha dedicado su vida no solamente a la música, con mucho fervor y dedicación y rigor, que ha sido educado y se ha formado con grandes maestros de música del mundo, sino que además ha ido a compartir en colegios de Chile, en más de 100 colegios, esa música que le ha recibido como un don, ¿no? Cuando levantó la mano, Claro. ¿no? Recibió de esa otra mano esa música que pasó a través de él. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido, Felipe, ¿no? Claro, Eh, sí, eso se comparte, pues el don se comparte. O sea, si tú haces clases de poesía y compartes tu don con otro niño y ese niño va a ser poeta después, pues. Es tan simple como eso. Hay que ir pasando el testimonio de la posta a las siguientes generaciones, pues, y eso es un poco la idea mía, de llevar esto a todas partes. Ojalá llegar a todo Chile. Ojalá los empresarios apoyaran esto en la Fundación Tocata y le pusieran unas lucas ahí para arrendar el piano y para hacer todo este proceso que no es tan fácil, porque los colegios no cuentan con recursos para pagar este tipo de eventos. Después de escucharte a ti, me pregunto cómo es posible que no haya más música en la educación, que no llevemos más música de esta calidad a nuestros niños. Es imperdonable que eso no ocurra. El testimonio de Felipe creo que nos muestra que en el fondo abdicar de la esperanza de que nuestros niños pueden llegar a valorar y disfrutar y mejorar sus vidas con la música, porque entiendo también, te leí por ahí, que, que, que tú has descubierto que los niños se pacifican con la música. Hoy día se habla que hay problemas de salud mental en los colegios, de violencia escolar. Tal vez la música sea el gran Claro, antídoto. la música es la respuesta. Mire, si la idea, ojalá se crearan orquestas en los colegios. La orquesta es una cosa fantástica para pacificar a los jóvenes porque requiere disciplina, tienen que someterse a un director, requiere el respeto a la autoridad, que es otra cosa importante. La música siempre ha sido regida por una autoridad interna. O sea, cuando uno encuentra con una sinfonía o con una sonata, la sonata en sí misma tiene una autoridad interna y se rige por ella. Entonces uno no puede romperla y decir voy a hacer cualquier cosa aquí. Son como textos sagrados, por decirlo así. Entonces, eso, si uno lo puede transfundir y llevar a la vida real, hace que los niños sean respetuosos, porque se den cuenta que aquí hay algo sagrado detrás y que ellos si trabajan y se someten a esa rigurosidad y esa disciplina, van a poder lograr llegar a la belleza. Que todas las virtudes requieren de mucho esfuerzo y de algo de dolor, porque si no, no se llega a la virtud. Eso es como básico. Y quizás hay que enseñarle a nuestros niños que hay que estar preparados para someterse a un proceso que te va a llevar por ese sufrimiento que no es tan grande, es un sufrimiento pequeño, pero que se va entrenando como un músculo y que al final te permite poder hacer cosas bonitas y a escalar alturas impresionantes.
Felipe, yo te quiero agradecer esta caminata, esta conversación que hemos tenido esta tarde aquí en el patio de la escuela, felicitarte por la maravillosa iniciativa que has tenido de llevar y compartir esa belleza de la música, esa altura, esa profundidad, ese contacto con el ser que es la música, compartirlo con los niños de Chile. Y fíjate que estoy escuchando ahí una música que tú vas a reconocer inmediatamente. No, no escucho nada. Vamos, es una música, la voy a poner un poquito más fuerte. A ver. No se Ahí transfiere. está. ¿Ahí? Da steht ein Lindenbaum. Ah, ya, sí, ahí está el Winterreise. Viaje de invierno de Schubert. Me impresionó Claro. tanto la historia que me contaste de este Schubert muriéndose casi de hambre y componiendo esto último al final, que con esa música maravillosa del viaje del invierno de Schubert nos despedimos. Muchas gracias, Felipe. Espero volver a conversar contigo pronto aquí en el patio de la escuela. Un gusto haber conversado contigo. Muchas gracias, pues es un honor para mí poder contarte esto y ojalá lleguemos a hartos niños, pues eso es lo importante, tanto tú como yo dentro de mi ámbito musical. De todas maneras, esa es una hermosa utopía. Y recordarle que nos acompaña el Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Nosotros nos encontramos mañana, queridos radiovidentes, a las 8 en punto, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Despidámonos con Schubert en el alma. Ich muss auch heute wandern, vorbei in tiefer Nacht. Da hab ich noch im Dunkeln die Augen zugemacht. Und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu. Komm her zu mir, Geselle, hier findest du deine Ruhe. Die kalten Winde bliesen mir grad ins Angesicht. Der Hut flog mir vom Kopfe, ich wendete mich nicht. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.